Yes. Entonces voy a presentar a Jacobo Alume Recalde, argentino, médico hematólogo. Se encuentra en trámite su título de médico legista. Desarrolla toda su experiencia en Mendoza, Argentina. Su interés es la ética y bioética médica para escuelas promotoras de salud. Sus actividades relacionadas con el nuevo humanismo universalista datan desde 2008 como integrante de la Fundación Da Vinci y del Centro de Estudios del Parque Punta de Vacas. Asistió al Simposio Internacional La Ética en el Conocimiento, realizado en el Parque de Estudios y Reflexión Punta de Vacas, Mendoza, Argentina. En el 2010 fue ayudante de asistencia médica durante la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en el Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas. Es miembro fundador del Centro de Estudios Humanistas de las Américas. Presenta en el tercer simposio la cultura Anasazi, originaria del norte de México antiguo. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. A modo de introducción, en esta presentación se describen las características de esta cultura con un enfoque en sus aspectos espiritual, sociocultural y en las causas posibles de su desaparición. El objeto de estudio es la cultura Anasazi, que para los navajos ese término significa antiguos enemigos, y Satsinom, los antepasados para Hopi, para la cultura Hopi. El análisis de restos arqueológicos, en ausencia de testimonios escritos, evidencia una cultura altamente sofisticada hasta su desaparición. Entonces, siguiendo la metodología del método estructural dinámico, vamos a enfocarnos primero en el ámbito mayor, es una cultura arqueológica amerindia de la superárea cultural de Oasis América. Como está ahí en la presentación, 3 regiones de aspectos geográficos y flora, fauna y clima totalmente diferente. Oasis América tiene una característica intermedia entre el árido América y la Mesoamérica. El ámbito medio es el pueblo ancestral, Anasazi. Oficialmente, el término correcto de lo que antes se definía como Anasazi es pueblo ancestral. La zona denominada de las 4 esquinas, que comprende parte de los estados de Arizona, Utah, Nuevo México y Colorado, es donde han tenido su mayor actividad. Y el ámbito inferior, y por las características o el impacto que ha tenido en los aspectos espiritual y sociocultural, nos definimos como Mesa Verde y Cañón del Chaco. Ubicándonos en este aspecto, Mesa Verde es un área de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados que está situado en el suroeste del estado de Colorado. Un lugar habitado desde el siglo VI, donde primero se evidencia construcciones en la cima de las mesetas y posteriormente en cuevas en las paredes de los cañones. En esta zona se encuentran numerosas habitaciones en ruinas y aldeas. Algunas construcciones que persisten están realizadas en cuevas y otras en salientes de acantilados como el Cliff Palace. Esta es una de las zonas más representativas de Mesa Verde, en donde se han podido encontrar hasta 23 kivas y más de 165 habitaciones, algunas como vivienda y otras como áreas de almacenamiento. La otra zona que está relacionado con esta cultura y que ambas son sitios para esa cultura sagrados es el Cañón del Chaco, un área arqueológica localizada en la región también de las 4 esquinas en el suroeste de Estados Unidos, en el estado de Nuevo México. En este gráfico, ahí se evidencia la zona del Cañón del Chaco, en la parte superior de Nuevo México, la parte sur y oeste de Colorado, donde está Mesa Verde, y esa intersección entre la parte inferior de Utah, Colorado, y la parte superior de Arizona y Nuevo México es lo que se define como 4 esquinas.
El Cañón del Chaco posee una zona central donde están los complejos más grandes y una zona periférica al norte donde hay otro grupo de casas grandes, siendo la más importante Casa Chiquita. Se evidencia una gran cantidad de construcciones, constituyendo pequeños pueblos, sitios de casas pequeñas y centros grandes que le llaman sitios de casas grandes. Los sitios de casas pequeñas generalmente tienen menos de 20 habitaciones y eran de un solo piso. Carecen de grandes quivas y las plazas cerradas son raras. Hay cientos de sitios pequeños en el Cañón del Chaco y comenzaron a construirse antes que los grandes sitios. Los sitios de las grandes casas son grandes construcciones de varios pisos compuestas de habitaciones contiguas y plazas cerradas, con una o más quivas grandes. La construcción de los principales sitios de grandes casas como Pueblo Bonito, Peñasco Blanco o Centro Chiquetel ocurrió entre el 850 y 1150 después de Cristo. Serían los periodos pueblos 2 y 3 que vamos a ver a continuación. Entonces, una vez ubicados geográficamente en la zona, en relación a los aspectos relacionales de la cultura Anasazi o del pueblo ancestral. Las creencias religiosas de los Anasazi son desconocidas, ya que no hay registros escritos. Se han transmitido oralmente de generación en generación. Al igual que otros grupos ancestrales, creen en un creador y cada cosa que vive es parte del creador. No creían en Dios y el demonio como las religiones actuales, sino más bien en un orden universal y el demonio sería un desbalance entre los humanos y el orden universal. En la creencia Anasazi, actualmente estamos en la cuarta tierra en existencia. Las anteriores han sido destruidas supuestamente por el Creador. No vivir honrando la tierra, la madre naturaleza nos castigará con un violento final del mundo. La mayor figura espiritual es el Abanyu, serpiente de agua emplumada o con cuernos que protege los cursos de agua y es precio de tormentas. Guarda relación con los procesos de sanación, fertilidad, lluvia y conocimiento esotérico. Por su manera de cambiar la piel, son un símbolo de renovación y renacimiento, consideradas también como mensajeras del inframundo y guardianas de los espíritus. En esa imagen se ve un petroglifo en donde están las características de Abanyu, de esa serpiente emplumada. Se considera que la religión, o se interpreta como posible religión que tenían la cultura Anasazi o los pueblos ancestral, es la religión cachina, practicada actualmente por los modernos indios pueblos que tendrían como origen en los Anasazi. Los cachinas son seres que se han reencarnado luego de la muerte y que sirven como mensajeros entre las personas y los dioses. Había un dios que adoraban, que es el dios Cocopelli, que se define como el dios de la fertilidad. En ese petroglifo del Cañón del Chaco se puede ver una imagen antropomorfa y eso que sostiene es la flauta, que es lo que caracteriza a Cocopelli. En relación, siguiendo con estos aspectos religiosos y espirituales, se han encontrado estructuras ceremoniales denominadas kiva, que están construidas inicialmente alrededor de 750 después de nuestra era. La kiva es una habitación circular excavada en el suelo y cubierta, usada para celebrar rituales religiosos relacionados con los ciclos agrícolas. Se ingresa a una kiva a través de un agujero en el techo de la estructura. Dentro de la estructura hay bancos empotrados a lo largo de la pared interior. Dependiendo de la ubicación y el diseño de una kiva, también puede incluir vigas y soportes interiores. Estas pueden ser sobre el suelo o subterráneas. Un elemento muy característico de las kivas es un agujero o depresión en el suelo. Este agujero se llama sipapu y está destinado a simbolizar un evento importante dentro de la historia de la creación cachina. Los seguidores de este camino espiritual creen que los primeros habitantes del mundo salieron de un agujero en la tierra de un mundo inferior.
En parte bajo el nivel del terreno, se bajaba por una pequeña escalera para practicar ceremonias. Las quivas más grandes podían alojar a varios centenares de personas sentados en taburetes de piedra. Las grandes quivas del Cañón del Chaco tenían un diámetro de 18 metros y estaban divididas en partes según los puntos cardinales. Se considera, para algunos estudiosos, que el Cañón del Chaco representaría un gran centro de peregrinación. Varios tipos de petroglifos están relacionados con los solsticios de verano e invierno. Los de Fajada o de Huavanpep en el Monumento Nacional indican claramente esos momentos del año. Las alineaciones de edificios prueban que los Anasazi sabían prever el ciclo, sería lunasticio, de 18,6 años. Esta característica, en cuanto al conocimiento de la astronomía, también se ha visto en otros pueblos prehistóricos de lugares muy alejados, como por ejemplo en Inglaterra. De acuerdo a los restos arqueológicos, tanto edificios o viviendas, se deduce que tenían una organización social igualitaria, sin agrupaciones sociales jerarquizadas y aparentemente sin algún clero bien definido. No hay evidencia a la fecha de escritura, de uso de rueda ni de moneda como medio de comercio. Se evidencia una importante actividad comercial con el norte de México, siendo el centro de esa actividad en Pueblo Bonito, que es parte del Cañón del Chaco. No conocían un sistema monetario por la actividad comercial, era solamente basada en el trueque. Ahora, en aspectos en relación al proceso de desarrollo de esta cultura, se considera que antes de asentarse en la zona de las Cuatro Esquinas, los Anasasis eran una tribu de cazadores-recolectores durante aproximadamente 6.000 años. Grupos ancestrales de migraciones partieron desde Asia durante el periodo de la última glaciación, hace aproximadamente unos 20.000 años. La cronología lo divide de los Anasazi en dos periodos principales: el de los fabricantes de cesta, entre el 250 antes de nuestra era hasta el 750, y a lo que definen como el periodo pueblo, de 750 al 1600. En la etapa 1, que es fabricante de cesta temprano, abarca entre el 1200 al 50 antes de nuestra era. Se caracteriza por la fabricación de cestas utilizando el sauce y fibras vegetales, impermeabilizadas con savia de pino, o forradas con goma de piñón para poder trasladar agua de un centro a otro. El periodo tardío, el periodo de fabricante de cesta tardío, que es entre el año 50 hasta el 500 después de nuestra era, se construyen estructuras de almacenamiento y viviendas poco profundas. En el periodo tercero, desde el año 500 al 700 de nuestra era, se construyen casas más profundas, delimitando algunas habitaciones sobre el suelo y pozos de almacenamiento en superficie. Comienzan a usar la lanza, el arco y la flecha es reemplazado por el atl. Se comienza a elaborar la cerámica lisa y gris sobre blanco y se inicia el cultivo de alubias. En esta etapa, que es la de periodo pueblo 1, entre el 750 y 900 de nuestra era, se comienza a reemplazar las casas de campo por viviendas de mampostería cruda. Las estructuras residenciales se construyen sobre el suelo y se agrega mampostería a las construcciones de adobe. En el cañón del Chaco, los pueblos se están moviendo desde los altos de los acantilados hasta el fondo del cañón. En una fase posterior, la de Pueblo 2, que es fase bonito, en el periodo temprano, en el cañón del Chaco aumenta el número de aldeas, primeras habitaciones de varios pisos construidas en Pueblo Bonito, Peñasco Blanco y Una Vida, en el cañón del Chaco. Se convierte así en un centro sociopolítico. Entre los años 900 y 1150 se inician las construcciones de grandes quivas o salas comunales con fines ceremoniales en sus aldeas. La fase del Clásico Bonito en el Cañón del Chaco, un periodo de gran desarrollo, grandes lotes de casa como en Pueblo Bonito, Pueblo del Arroyo, Peñasco Blanco, Pueblo Alto, Centro Quetel o Casa Rinconada. Se construyen sistemas de riesgo y caminos, algunos de ellos que alcanzan
varios cientos de kilómetros. El periodo Pueblo III, que va entre el 1150 y el 1350, las construcciones viviendo en los acantilados de varios pisos de altura en zonas fácilmente defendibles. Es durante este periodo donde se abandonan las aldeas tradicionales de las cuatro esquinas y se desarrolla y expande predominantemente la zona oriental. No se desarrollan más construcciones elaboradas en los centros principales. Hacia el 1300 el cañón del Chaco decayó definitivamente, siendo luego abandonado. El periodo Pueblo IV va entre el 1350 y el 1660. Se mudan al sur, más cercano de los indios Hopi y Sunis. Las viviendas y pueblos de los acantilados se hacen más grandes, albergando miles de personas. La cerámica se hace más compleja, adquiriendo colores amarillos, rojos y naranjas. En el año 1500 aproximadamente, grupos de navajos ingresaron a la región y se establecieron hasta la conquista española. Y el periodo que se define como Pueblo VI, en esta línea de tiempo de los Anasazi, se extiende desde el 1600 hasta la actualidad. Durante la primera parte de esta era, debido a la dominación militar, civil y eclesiástica española, se reduce el número de pueblos y pasan a la clandestinidad. En la actualidad, en esa zona hay más de 60.000 indios pueblo viviendo en el suroeste de Estados Unidos, divididos en tres grupos principales: los Hopi en Antelope Mesa, Arizona, los Taonán y los Querezán en el río Bravo y los Unis en Nuevo México. Hemos así repasado tres aspectos: el proceso en este desarrollo histórico de la cultura Anasazi, su ubicación geográfica y los aspectos relacionales en cuanto a su religiosidad, a su espiritualidad y las consideraciones socioculturales. ¿Cuáles son las conclusiones claves? Actualmente se ha renombrado los Anasazi como un pueblo ancestral, que sería la denominación oficial. Es una cultura amerindia, ubicada en la zona denominada de las cuatro esquinas del suroeste de los Estados Unidos de América, que comprenden parte de los estados de Utah, Nuevo México, Arizona y Colorado. El apogeo de su cultura es considerado entre los años 750 y 1300 de nuestra era. Los principales asentamientos, donde también tenían una característica de lugares sagrados, era el Cañón del Chaco y Mesa Verde. Se considera una cultura rica y dinámica por el desarrollo textil, de la irrigación, la astronomía y de las construcciones en piedra con varios pisos. Una de las características destacadas de esta cultura y las interacciones con otros grupos culturales o tribus es la ausencia de evidencia clara de conflictos bélicos, indicando una coexistencia pacífica durante cientos de años y que aparentemente, de acuerdo a la evidencia disponible, el colapso de la cultura Anasazi está relacionado más a cambios climáticos, teniendo como consecuencias sequías prolongadas y a una sobreexplotación de recursos naturales, más que a conflictos bélicos. Lo particular de esta cultura es que su construcción cosmogónica difiere de las otras culturas en el manejo de los niveles de representación de lo sagrado. El lugar central para realizar las ceremonias espirituales eran las kivas, eran descendiendo a un lugar subterráneo, siendo que en otras culturas se ascendía, ya sea a sitios elevados, naturales o artificiales. Durante todo el proceso de desarrollo que se ha hecho sobre este tema, y en cuanto al objeto de interés del estudio, que era la desaparición de la cultura, ahí estamos mostrando imágenes. Eso es el pueblo del acantilado, en Mesa Verde. Eso que ven circular son partes de kivas. Eso es el Cañón del Chaco, que es el lugar donde más habitantes se supone que habían. Ahí vemos petroglifos con la riqueza en cuanto a sus características
y vemos ahí varias representaciones, como en otras culturas, en forma de espiral. Algunas la asemejan como ciclos de vida. Una de las características en cuanto al comercio y por la área geográfica es la presencia de turquesa, que eso lo utilizaban como material de intercambio de trueque. Y esta es una cerámica polimorfa típica de la cultura Anasazi. Durante todo el proceso de estudio, uno de los puntos de interés era no solo la espiritualidad, sino la desaparición. Pero hay algo que es evidente. Si bien no tenían rueda y no tenían caballo y no había un sistema monetario, todo ese desarrollo arquitectónico ha sido en base a cientos de años en donde ha habido una cohesión social, sociocultural, espiritual y religiosa, para que cientos de personas puedan realizar semejante actividad, y que es el legado que tenemos hasta ahora, el vivir de una manera en armonía con el medio ambiente y con la naturaleza. Entonces, no tenemos un registro escrito de los Anasazi, no sabemos con certeza qué es lo que pasó con su cultura, pero evidentemente hay un legado intangible, que es esa cohesión sociocultural, espiritual, religiosa, que un grupo colectivo de cientos de personas durante cientos de años pudo realizar todas esas magníficas obras. Con esto, finalizando la presentación de la cultura Anasazi, y cuando desee el coordinador, hacemos como parte final la experiencia guiada. Muchas gracias. Excelente, Jacobo, muy bueno. Gracias. Gracias. Jacobo, para la experiencia guiada, tú guías un pequeño relax y te presento la experiencia o la lees como quieres. Prefería que otra haga el relax y yo empiezo a leer la experiencia. Vale. Por favor. Telín, ¿nos ayudas? Perfecto, muy bien. Entonces, en el momento posterior Muy al amable. relax, yo presento entonces la experiencia guiada para que la leas. ¿Listo? Sí, muy amable. No, estamos en tus manos, Telín. Ok, nos ponemos cómodos. Acomodamos el cuerpo, sentimos todo el cuerpo, bien sentaditos, cómodos. Tensionamos todo el cuerpo, aflojamos súbitamente. Sentimos la cabeza, tensionamos, aflojamos. La frente, las dos partes de la frente, los dos ojos, tensionando, aflojando. Las dos partes de la nariz, pómulos, los dos labios, mentón. Las dos partes del cuello, aflojando, tensionando los hombros, brazos, antebrazos y manos, tensionando, aflojando. Volvemos al pecho, estómago, bajo vientre, tensionando, aflojando. Movemos la cabeza adelante, atrás, a un lado, al otro. Sentimos por detrás la espalda. Tensionamos tratando de unir los codos atrás. Parte media, baja, glúteos, muslos, rodillas, pantorrillas, pies, acomodando el cuerpo. Sentimos los ojos por dentro, vamos hacia adentro. Pasamos saliva, bajamos por el interior del cuello, llegamos a los pulmones. Sentimos la entrada del aire, alta, soltamos el aire suavemente, sentimos el ritmo cardíaco. Vamos bajando, sacamos el aire, aflojando, sentimos el estómago, todas las partes internas, llevando una respiración baja a toda esa región y acomodamos soltando el aire. Por último, sentimos la cabeza, el cuero cabelludo, el cráneo más adentro, tibio, suave, algodonoso, aflojando, relajando. Y en esa condición entramos a la experiencia. Lentamente, la luz del sol va cediendo
y la oscuridad avanza en lo alto de la montaña. Me dirijo a la gran Kiva. Percibo el humo que sale de ella y el olor a la madera quemada. Ingreso al interior de la tierra. Estoy adentro. Estamos todos. En silencio pedimos a Cocopelli que traiga las lluvias, la primavera. Siento la brisa de primavera como el suave sonido de la flauta de coco. En mi mente, la imagen de Abanyu. Pido que nos proteja. Por cientos de años, nuestros ancestros han estado aquí. Ha amanecido. Ahora ya todo ha cambiado. Debemos irnos. La gran sequía ha lastimado nuestras tierras. Un profundo sentido de tristeza se mezcla con el agradecimiento a nuestra madre tierra por todo lo vivido. Un sentimiento de paz, fortaleza y alegría me invade. He honrado a la tierra. He actuado de acuerdo al orden universal. Estoy en armonía con el Creador. Gracias.